Y ese exactamente será el título de nuestra lección el día de hoy. Dejemos a Dios ser Dios. Hermanos, muchas veces cometemos el error de querer producir cosas en nuestra vida, tomar el control de otras, y por eso, a consecuencia de eso, nos estresamos, pecamos, lloramos y nos enfurecemos. Pero dejemos a Dios que haga las cosas de Dios y a nosotros la que nos toca. Por eso vamos a hacer algo diferente que estamos acostumbrados, pero yo creo que esto es importante de una manera de orar. Y por eso, como van a observar, dividí este texto que vamos a estar viendo de dos maneras muy prácticas. Y quiero hacerlo esta dinámica incluso con ustedes, así que no tengan pena si quieren intervenir. Y vamos a hacerlo en la primera etapa del primer versículo 1 al 2, capítulo 3, verso 1 al 2. Y lo vamos a dividir así. Lo que nos toca a nosotros y lo que le toca hacer Dios. Lo que le toca a nosotros y lo que hace Dios. Mire lo que dice el verso 1. Esto nos toca a nosotros. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? De manera práctica. Dice, cristiano, nunca leas la Biblia. ¿Dice eso? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Leer la escritura, pero no olvidar la ley no simplemente es leer la escritura, aunque obviamente tiene que empezar por ahí. Es recordar constantemente la palabra de Dios, meditar en ella, memorizarla, valorarla y guardarla en el corazón. Y esta palabra aquí, guardarla, es muy interesante porque esto quiere decir guardar, compré para mí, pero no para atesorar infinitamente, sino para usarla en los momentos. Guardar para usarla y obedecer en las decisiones diarias. Y yo creo que esto es mejor cuando lo ejemplificamos. Cuando alguien te ofende y quieres responder con ira, ¿qué debemos hacer? Recordar lo que Dios dice acerca del perdón. Lo que ya habías guardado, ahora lo sacas y lo pones en práctica. Cuando tienes la oportunidad también de obtener una ventaja mintiendo en tu trabajo y donde sea, decidir decir la verdad porque la palabra de Dios gobierna tu conciencia. No, yo sé que esto está mal y esto es lo que yo debo hacer. Yo agarro esa palabra, lo que he guardado, aplicarlo. Cuando debes escoger entre dedicar tiempo a Dios o simplemente entretenerte, es elegir honrar al Señor y aplicarla a todas las áreas de la vida, en el hogar, en el trabajo, en las finanzas, en el uso de nuestro tiempo y en nuestras relaciones, que es guardar, atesorar, mirar, acercarte y vivirla diariamente. Pastor, pero esto es muy fácil. Ok. En todas las situaciones de esta semana, ¿te ha dirigido principalmente la palabra de Dios que guardaste? En tus relaciones interpersonales en el trabajo, con tu familiar, con el vecino, lo que tu conciencia y la palabra de Dios dice que fue verdad, ¿lo hiciste así? Porque entonces nuestra responsabilidad, que era guardarla para usarla, hey, no lo hicimos así. Pero mira positivamente lo que pasa cuando guardamos, atesoramos, meditamos en la ley de Dios. Mira lo que Él hace en nuestras vidas. Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando Dios dirige nuestros caminos son más seguros. Y yo sé que todos hemos experimentado esto. Que cuando tomamos una decisión que sabemos que no agrada a Dios, ¿te sientes seguro o inseguro? Uf.
porque Dios es el que concede el bienestar, la paz. Dios es el que nos libra de muchos dolores que produce la necedad, porque eso es lo contrario a ser sabio. Cuando tú tomas una decisión, sea cual sea, en tu vida, que contradiga la palabra de Dios, eso es necedad. Entonces, cuando tú guardas esta palabra de Dios, la aplicas a tu corazón y a todos los momentos de tu vida, porque a veces tendemos a disociar. Wow, voy a la iglesia, voy a estar con mis hermanos, y eso está bien, que tú sientas eso. Pero a veces lo vemos como un gueto evangélico, un barrio. Ahí estoy seguro, pero cuando salgo de la iglesia ya no estoy seguro y ya me pongo mi careta. No. Nosotros podemos atesorar y guardar esta palabra siempre. Y eso va a producir paz. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Guardar, atesorar, mirar. ¿Y cuál es el deber de Dios? Por guardar esta palabra, Él puede producir en nosotros paz. Tú y yo no podemos producir paz. Tú y yo no podemos crear un refugio que nos sentamos seguros fuera del Señor. De hecho, probablemente te estás recordando muchos textos en tu mente que viene que Él es el refugio. De hecho, lo hemos orado esta semana. No nosotros. No es la mentira. No es que tenía que hacer esto para poder financieramente estar seguro. No. Él es el que produce la paz. Versículo 3 al 4. ¿Qué nos toca a nosotros? Nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y si no sé si se han dado cuenta, son dos cosas externas. Átala a tu cuello es, llévala a donde vayas. E internamente, escríbelas en la tabla de tu corazón. Donde vayas, que sean parte de ti la misericordia y la verdad. Y eso que Dios nos demanda a nosotros. Que en todos los contextos debemos practicar la misericordia. Ser personas confiables porque hablan siempre la verdad. Que habla la verdad, por supuesto. Tratar a otros con gracia, porque eso es la misericordia. Cultivar estas virtudes hasta que formen parte de nuestro carácter. Yo siempre se lo digo a los hermanos. Pastores, que yo quiero ser santo, yo quiero ser aquello, y eso está genial. Yo creo que todos debíamos apuntar hasta allá. Pero a veces pensamos que nuestra vida va a ser transformada con grandes cambios. Pero realmente nuestra vida se forma por pequeños actos de obediencia. Pequeños actos de obediencia. Desde el hombre que te tropieza en la calle, así, ira o misericordia, misericordia. Y esos pequeños actos de obediencia generan en ti un patrón de obediencia, porque empiezas a vivirlo en todos lados. Decía John Piper que lo que tú eres en los primeros 5 segundos que te pasa algo, eso es lo que eres. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te agrede en los primeros 5 segundos? ¿Qué pasa por tu mente? Eso es lo que somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces siempre vemos ese texto como negativo. Ya, ay, verdad, yo no me comporté bien, wow. Pero no tiene que ser siempre así. Podemos cultivar algo positivo. Podemos cultivar ser afable, ser misericordioso. ¿Por qué? Porque ¿cómo estoy seguro de esto? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Señor no te va a pedir nunca nada, mi hermano, que no te haya capacitado por sus medios de gracia para hacerlo. Dios es bueno. Por ejemplo, cuando un hermano falla, ¿busca restaurarlo con amor en lugar de criticarlo a sus espaldas? Sí, pero te lo digo para que ores. Sabes que no es así. Cuando cometemos un error en el trabajo, ¿reconocemos con honestidad o lo ocultamos? Cuando alguien nos trata injustamente, ¿respondemos con gracia en vez de responder mal con mal?
¿Cumplimos nuestra palabra aunque hacerlo resulte incómodo y costoso? Probablemente si digo esto me voten, si digo esto pierdo el amor de mi hijo, si digo esto mi cónyuge voy a tener problemas con él, pero yo sé que es lo correcto. Pues lo que nos toca a nosotros es hablar siempre con misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Pero cuando hacemos eso en positivo, sí, sí, sí. Mira lo que hace Dios. Mira lo que hace Dios. Verso 4. Y hallarás que gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios favorece una vida íntegra. Este es el estándar. Dios da credibilidad al creyente. Dios produce un testimonio respetable delante de otros. Y este versículo incluso lo llegaron a llamar el asesino del temor de los hombres. Porque cuando tú lo entiendes, que Dios es el único que puede hacer que otro hombre te tenga estima, no tus fuerzas, no regalarle todos los días algo, no ser esclavo para que él o ella te amen. Tú descansas. Obviamente a tu prójimo lo vas a servir, lo vas a atender, lo vas a amar siempre, siempre, siempre. Pero lo haces porque tu combustible es la gloria de Dios. Pero es Dios que hace tener una buena relación contra el prójimo. Puedes servirlo, amarlo, pero eso no es una garantía que ese hombre o esa mujer te va a amar a ti o que va a ser cercano a ti. No, yo lo hago porque quiero honrar al Señor. Y alguien que vivía esta verdad, que se sometía a la voluntad de Dios, era Cristo. En Lucas 2:52 dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Someterse a lo que Dios dice, a los mandamientos de Dios. Y estatura, y míralo bien, y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Ustedes que creen que Jesús fue movido, fue capturado por hacer las cosas por el temor a los hombres? Mira, Dios se lo dio. Gracia, creció, gracia para con Dios y los hombres. Gloria al Señor por eso. Así que cuando tengas temor a los hombres, tú un asesino para el temor a los hombres. Recuérdate de este pasaje. Ahora, versículo siguiente. No me quedo más porque recuerden una meditación para preparar nuestro corazón. Versículo 5 al 6. Lo que nos toca a nosotros, verso 5. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algunas versiones, fuerza, sabiduría, inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? A ver, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa, ser papá, ser mamá, ser hermano, ser esposo, ser hijo, ser comerciante, ser estudiante, lo que sea. Es confiar completamente en Dios, es renunciar a la autosuficiencia, yo puedo, es buscar la voluntad de Dios en cada aspecto, es consultarlo en todas las áreas de la vida, grandes o pequeñas, es someter nuestros planes a Él. Y a veces no sé si te ha pasado, pero yo me he encontrado en momentos de estrés, en momentos de pensar rápido, que me he encontrado haciendo las cosas rápidos como para que si Dios no se enterara, porque probablemente me pueda arruinar los planes. ¿O soy el único que lucha con eso? Pero lo que tenemos que hacer nosotros, confía en Dios tus caminos. Voy a ejemplificarlo. Antes de aceptar un trabajo, una mudanza, una decisión importante, debemos buscar la dirección de Dios en oración, en su palabra, escuchar consejos de nuestros hermanos. Eso es buscar la dirección del Señor. Hermano, ser intencional. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo busco cosas de cómo tratar a mi matrimonio, pero en negocios no, porque yo soy muy bueno. Entonces, probablemente en tus negocios, tomando las decisiones, tú eres tu propio Dios.
Bueno, no, tengo que pedir consejo en los negocios, pero los hijos, mi papá me enseñó que tenía 9 hijos. Yo sé cómo criar hijos. No. Debemos buscar dirección en oración en su palabra. Cuando una situación no tiene sentido para nosotros, debemos seguir confiando en Dios en lugar de desesperarnos. Y podemos citar muchos textos de la Biblia. ¿Se acuerdan Abraham y Sara? El Señor prometió un hijo, pero ¿será que se olvidó? Hermanos, debemos buscar el consejo piadoso antes de actuar impulsivamente y reconocer a Dios en nuestros planes familiares, ministeriales, financieros, laborales, en todo. Y esto parece básico del cristianismo, pero al mismo tiempo básicamente es lo que fallamos más. Nuestra responsabilidad es fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyar nuestra propia sabiduría. Nuestra sabiduría es limitada. Y si es buena sabiduría, es porque depende de Él. Pero es pequeña. Ese es nuestro propósito. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros le entregamos nuestros planes, Señor, está bien, me rindo. Aquí están mis planes. Mira lo que dice ahí. Lo vemos en el verso 6, en la parte B. Y Él enderezará tus veredas. Gloria al Señor. Nosotros no podemos enderezar nuestros caminos. No somos Dios. Pero Él sí tiene el poder. Y de sobra. Él sostiene el universo, cada partícula del universo como si no fuese nada. De hecho, es una tontería intentar nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero Dios ama a hijos tontos como nosotros. Y nos da gracia y nos da esta palabra para que una vez más, entrega tus caminos. Entrégalos a mí. Yo los enderezaré. Y cuando eso pasa, Dios nos guía, Dios nos dirige, Dios nos corrige el rumbo. Dios abre el camino correcto. Y amén por eso. Versículos 7 al 8. Recuerden lo que nos toca hacer a nosotros primero. No seas sabio de manera negativa. En tu propia ¿qué? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos rechazar el orgullo, reconocer nuestra dependencia y vivir en reverencia a Dios. Obviamente, todo esto huyendo del pecado. Ejemplo, debemos estar dispuestos a recibir corrección de nuestro cónyuge, de nuestros padres, a los que están sometidos a sus padres todavía, o nuestros hermanos en la fe. Toda corrección bíblica viene de Dios. Pero aquel hermano me vino, me corrigió, mi cónyuge, y utilizó la palabra, pero yo me dejo corregir solo por Dios. Pero es que si él está utilizando la Biblia y está diciendo que estás pecando, y es cierto, esa corrección también viene de Dios. Dios utiliza medios. Dios les ha placido desde el principio de la creación utilizar medios. De hecho, dejó medios del hombre y la mujer, a Adán y a Eva, para que cogobernaran la creación, y ese fue el medio de llenar su tierra con su nombre. Esos son medios. Puede ser tu cónyuge, tus padres o tus hermanos en la fe. Así que debemos estar dispuestos a recibir corrección. Admitir cuando estamos equivocados en lugar de estar justificados. También rechazar conversaciones, entretenimientos o prácticas que sabemos que alimentan el pecado. Eso no es sabio. Para nada. Redes sociales, plataformas digitales, lo que sea. Así que no es solamente preguntarnos, ¿esto lo puedo hacer? Sino, ¿realmente esto que estoy invirtiendo en mi tiempo agrada al Señor? Así que es lo que hace Dios. Porque será medicina a tu cuerpo y ¿qué más? Y refrigerio a tus huesos. Refrigerio a tus huesos. Ser sabio en nuestra propia opinión
trae problemas, pero obedecer a Dios trae medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué quiere decir? Dios trae bienestar, Dios fortalece, Dios restaura, Dios preserva de muchas heridas producidas por el pecado. Y como muchos saben que incluso estuve pidiendo que oraran por mí, por el tema que estaba estudiando un intensivo de consejería, gracias al Señor esta semana terminé, y me llamó la atención uno de los casos que yo dije, wow, impresionante cómo incluso no mortificar nuestros pecados pueden traer consecuencias físicas. Y el caso era el siguiente, era un caso que querían mostrar de una mujer cristiana que le diagnosticaron fibromialgia. No sé si lo conocen, pero lo voy a explicar. Esto es un trastorno crónico que causa dolor musculoesquelético generalizado, fatiga severa y alteraciones en el sueño, la memoria y el estado de ánimo. Y no se conoce qué lo produce. Y cuando el consejero empezó a indagar, preguntarle todo esto, y esto es un estado real, realmente hay dolor en estas personas. Cuando empezó a indagar, ellas estaban atrapadas en un pecado de no perdonar. Y cada momento que pensaba en la persona que lo hirió, eso aumentaba su insomnio, no podía dormir, no podía descansar porque siempre estaría en su mente, él pecó contra mí, él pecó contra mí, él pecó contra mí. Y esto empezó a alterar todas sus funciones motoras, incluso glandulares, incluso hormonales, y le diagnosticaron fibromialgia. Y no estoy diciendo que todas nuestras falencias físicas sean simplemente por no confesar un pecado, pero en este caso sí lo era. Así que cuando ella realmente empezó a aprender a perdonar, fueron desapareciendo estos efectos, porque es sabio perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, es sabio escuchar la voz de Dios, que es lo que dice lo que acabamos de leer, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El pecado nunca produce nada bueno. A veces pobreza espiritual, pero a veces esto puede llegar a un nivel que puede afectar nuestra química física. Así que siempre, siempre, siempre no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos temer a Jehová y apartarnos del mal, porque esto traerá sanidad incluso a nuestros cuerpos. El siguiente, verso 9 al 10. Lo que nos toca a nosotros. Honrar a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esto es básicamente, lo hemos dicho muchas veces, es reconocer que todo nos pertenece a Dios. Ser generosos, dar con gratitud, administrar fielmente los recursos que Dios te puso a administrar para el avance de su reino. Y Dios es tan bondadoso que nos permite alimentarnos de esos recursos que nos deja como alimentar, como administradores. Pero esto es para el avance de su reino. Por ejemplo, apartar al Señor antes de gastar para nosotros mismos. Ayudar a un hermano necesitado, aunque eso implique renunciar muchas veces a un lujo o una comodidad. Utilizar nuestros recursos para avanzar el reino de Dios. Ver el dinero como una herramienta para glorificar a Dios, no como nuestra seguridad. El dinero nunca va a ser la seguridad, porque si no, nunca viéramos a multimillonarios buscando más. Ahora, cuando honramos a Dios con nuestros bienes, mira lo que hace Él, porque Dios es un Dios bondadoso. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y esto no es la teología de la prosperidad, pero Dios también prospera a su pueblo. Dios también nos llama a ser buenos administradores y Dios siempre nos ha bendecido porque en la finanza va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Honrarlo con Él, con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque Dios provee, Dios nos cuida, Dios sostiene a quienes dependen de Él, Dios bendice la fidelidad de sus hijos según su sabiduría. Amén. Y por último, versículo 11 al 12. Lo que nos toca a nosotros. No menosprecéis, hijo mío,
el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que aprender a recibir la disciplina con humildad, sea cual sea. No endurecer nuestro corazón. Aprender de la corrección y someterse a la formación de Dios. Y aquí parece que hay un cortocircuito en nuestra cabeza. Muchos que son padres disciplinan a sus hijos por amor, los aman demasiado. Pero cuando viene disciplina de Dios, que es un padre perfecto, no la queremos. No la queremos. Pero ya va, tú sabes que la disciplina, tú disciplinas a tus hijos por amor y un Dios que es un padre perfecto no te va a disciplinar por lo mismo. Dios nos disciplina porque estamos en lo incorrecto, para que caminemos en lo correcto, para ser sabios según el contexto, para escuchar mejor sus mandamientos. Toda disciplina de Dios es buena, pero hay que reconocer algo, duele, y es cierto, nos duele la disciplina. Por ejemplo, cuando una prueba revela el orgullo en nuestro corazón, debemos arrepentirnos en lugar de resistirnos. Cuando la palabra expone un pecado, responder con obediencia, debemos hacerlo, no con excusas. Sí, pero. Cuando dices pero, bueno, sí, Dios tiene razón, pero, y ahí lo que pasa en ese pero en adelante ya es distorsión, no se ha arrepentido. Cuando Dios cierra una puerta que queríamos atravesar, este es mi futuro financiero, aquí, esta es la casa que me quería mudar, esta. Y cuando Dios cierra esa puerta, deberíamos decir, amén, Señor. Deberíamos preguntar, Señor, me dolió, pero ¿qué quieres enseñarme? En medio de una dificultad deberíamos preguntarnos, ¿qué está formando Dios en mí? En lugar de solamente preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y cuando nos sometemos a su voluntad, mira lo que hace Dios. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Dios no te amara, es que no eres su hijo. Es que si Dios no te castiga cuando te portas mal, cuando nos necesitamos disciplina a veces para abrir nuestros ojos, es porque no te amo. Y esto le puede pasar al teólogo más importante como al cristiano que está empezando a dar sus caminatas. Sí, pastor, ¿y cómo? Vemos el hombre que Dios describió como el que tenía como, estaba formando como su corazón. Este hombre funcionalmente vivió una vida funcional, que es David, era rey, todavía gobernaba, todavía tenía finanzas, venían a preguntarle, venían a hacerle todo esto, y aún así estaba pecando. Esa área de su vida estaba entenebrecida. Y tanto así que Natán, que Dios lo utilizó, cuando le puso la parábola aquella, ¿qué te parece si un hombre que tiene 100 ovejas, 100 ovejas, le quita al pastor que tenía uno solo? Ese hombre es digno de muerte. ¿Ve que razonaban bíblicamente? Ese hombre eres tú. Dios disciplina por amor. Dios forma nuestro carácter porque Él ha prometido hacernos más como Cristo. Dios nos trata como hijos y Dios nos corrige para nuestro bien. Así que, hermanos, al llegar a esta final, y créanme que puedo seguir haciendo aplicaciones, pero al llegar al final de esta porción vemos un patrón muy claro. Dios nos llama a reconocer su palabra, confiar en Él, practicar la misericordia, apartarnos del mal, honrarle con nuestros bienes y recibir su corrección. Pero también vemos que los resultados siempre descansan en sus manos. Haz esto, pero los resultados son de Dios. Y eso es bueno. Gloria al Señor por eso. Él es quien da paz, quien concede favor, quien endereza nuestros caminos, quien restaura, quien provee, quien forma nuestro carácter. En otras palabras, nosotros somos llamados a obedecer y Dios a obrar. Y precisamente por eso oramos.
porque la oración es reconocer humildemente que necesitamos de la ayuda de Dios para hacer lo que Él nos manda y que dependamos de Él para recibir aquello que Él solo puede dar, solo Él. Así que tomemos ahora un minuto para prepararnos para orar Proverbios 3.